Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a dedicar este video, este video clase, a ofrecer algún tipo de consejos o algunas cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de crear un personaje, de crear una historia de ficción, de crear algo que tenga que ver con una actividad de escritura creativa. Cualquier tipo de consigna de escritura creativa que se nos ofrezca necesita de cierto acompañamiento en cuestiones técnicas, ¿no? De cómo armar una historia, cómo construir personajes, cómo ir pensando una trama. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es básicamente dar un par de consejos muy básicos, ¿sí? Muy mínimos, pero que a ustedes les pueden llegar a ayudar al momento de planificar un texto, una escritura, cualquier actividad de escritura ficcional. Como todo proceso de escritura necesita del armado, de la paciencia, del paso a paso, ¿sí? De ir siguiendo una planificación. Y por lo tanto hay que armar varios borradores. Por lo general no es que uno se sienta y empieza a escribir un cuento, un relato de cualquier tipo que sea ficcional y le va a salir de una, sino que va a tener que ir armando paso a paso la historia y paso a paso cada uno de sus componentes o elementos principales. En primer lugar, yo creo que algo que hay que tener muy en cuenta es sobre qué tipo de género vamos a conformar ese relato. En qué género nos vamos a basar para armar ese mundo ficcional. Porque sabemos, ¿no? Un relato ficcional incluye un mundo creado, ¿sí? Por más que tenga o esté basado en un universo similar al nuestro, como en el caso de un cuento realista, tiene que estar de alguna manera generando algo nuevo, generando personajes que tranquilamente podrían no existir, como sí en la vida real, o podrían suceder en lugares que pueden existir como no. Pero siempre en la historia ficcional, el cuento, el núcleo de interés de un relato ficcional es que el evento es creado por un autor, por la cabeza de un autor y un creador. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es en qué género posible podríamos encuadrar nuestro relato. El género no es algo que nos va a definir, pero sí que nos ayuda a orientar y a enmarcar ese mundo. Por ejemplo, si yo tengo pensado involucrar en mi cuento, por más que arranque como un cuento realista, con un universo común y corriente, una situación común y corriente cotidiana, yo quiero involucrar en algún momento una trama con extraterrestres, o una trama con fantasmas, o una trama con apariciones extrañas. Bueno, yo decididamente estoy yendo hacia lo fantástico o hacia la ciencia ficción. En el caso de querer involucrar apariciones o ruidos extraños o fantasmas, estoy en el terreno de lo fantástico, del género fantástico. Parto del género realista, voy hacia el género fantástico. Estamos decididamente en un cuento del tipo fantástico. Y si yo quiero involucrar extraterrestres, quiero involucrar una historia que sucede en el futuro, en otro tiempo, quiero involucrar la utilización de tecnologías nuevas, bueno, estoy embarcándome en el terreno de la ciencia ficción. Entonces, leer sobre cuentos fantásticos, leer sobre cuentos realistas, leer sobre ciencia ficción nos ayuda a orientar y a crear un poco más ordenadamente nuestro relato. Lo mismo un género policial, sí, cualquier tipo de género literario. Entonces primero pensemos en qué tipo de género posible podría marcar ese relato que voy a escribir. ¿Por dónde me gustaría ir? ¿Qué tipo de historia tengo ganas de contar? Esa es la pregunta básica. ¿Qué tipo de historia quiero contar? Una vez que tengo más o menos pensado por dónde quiero llevar esa historia, voy a empezar a pensar en los personajes. Y algo muy importante al momento de crear personajes es, primero que nada, pensarlos aislados de la historia. Hacerles un perfil psicológico que describa cómo son ellos de carácter, cómo es su forma de ser, qué tipo de relación tiene con la gente, qué cosas les gustan, qué cosas no, cómo es físicamente, qué tipo de inteligencia tiene, qué tipo de cualidades o virtudes particulares tiene que lo destacan del resto. ¿Cómo va a ser ese personaje? Pensémoslo de esa manera, hagamos un perfil, pongámosle un nombre, pongámosle una edad, intereses, cosas que les gusten, particularidades, o sea, virtudes, defectos, características psicológicas, ¿no? Que tienen que ver con su forma de ser, con su carácter, con su actitud en general. Eso ayuda a que ya el personaje influya en la historia de otra manera, porque el personaje tiene una identidad propia. Entonces, primero pensamos qué tipo de historia quiero contar. Después, qué tipo de personajes quiero involucrar en esa historia. ¿Cómo van a ser esos personajes? Una vez que tengo ese perfil, puedo pensar en las relaciones entre ellos. O sea, tengo un personaje llamada Ana, que es una chica muy curiosa, que le gusta aprender,
y que tiene una fascinación por los relatos paranormales. Entonces quiere ir a buscar historias fantásticas en alguna casona abandonada, supongamos. Después tengo un personaje llamado Juan, y Juan es un tipo muy cauto, no le gusta meterse en nada raro, prefiere ir siempre por lo lógico, por las explicaciones válidas desde el uso de la razón. Es todo lo contrario a Ana. Entonces Juan y Ana van a ser personajes muy contrarios y su vínculo, por lo tanto, va a ser de choque seguramente. Van a colisionar el pensamiento, la forma de pensar de uno y la forma de pensar de otro. Entonces ahí ya tenemos un vínculo creado entre personajes en relación a una historia, ¿sí? Ya poniéndolo en un ejemplo de que si tuviéramos que crear una historia del tipo fantástica. Entonces, ¿qué historia quiero contar? ¿Qué personaje quiero involucrar en esa historia? ¿Y en qué género lo voy a encuadrar? Luego que pensamos en esto, que hacemos un perfil, que hacemos una base de fundamentos narrativos de la historia, vamos a empezar a pensar en el ambiente que vamos a querer desarrollar. Si nosotros nos basamos en el género fantástico, por lo general el ambiente va a ir por el lado de la tensión, del drama, del misterio, ¿sí? De las apariciones extrañas, de los ruidos extraños, de los lugares que dan a pensar cosas inexplicables, como un hospital abandonado, como una casona abandonada, como un bosque. Entonces ya ahí estoy metiendo a los personajes en un ambiente determinado, que eso está condicionado por cómo son los lugares por donde transitan, qué tipos de investigaciones o qué tipo de situaciones viven. Entonces ahí hay varias cosas a tener en cuenta, ¿sí? Para crear un ambiente tenemos que meter a los personajes en un lugar determinado con un clima determinado. Clima en cuanto a las sensaciones que genera, ¿no? Que es lluvia, sol, ¿no? Sensaciones que genera en cuanto al clima, relacionado con las sensaciones que nos generan nosotros como lectores y que le generan a los personajes a través de su historia. Entonces ya ahí vamos armando de a poco todo lo que tiene que ver con la creación de un ambiente literario y ficcional. Esos son los primeros pasos que hay que seguir. Luego, obviamente que tenemos que pensar en un momento de quiebre o un momento de tensión máximo. ¿Cuál va a ser el hecho más relevante en ese cuento? Lo que va a generar que nosotros nos quedemos expectantes para ver hacia el final qué es lo que termina pasando, ¿sí? Por lo tanto, una vez que sepamos qué historia queremos contar y la tengamos involucrada con un género y haya personajes ya decididamente definidos y desarrollados para que participen en ese cuento y se vinculen con la historia entre ellos, vamos a ir llevando la historia hacia un punto de importancia, un punto culmine, un punto de mayor relevancia, que es el momento de tensión o de desarrollo de la trama, ¿sí? Ya con eso podemos empezar a pensar en un relato. Esas cosas las vamos a pensar seguramente aisladas y luego las vamos a unir por medio de la narración que se va a desarrollar a través de la escritura, ¿no? Así que con eso ya podemos ir pensando en cómo armar nuestro relato ficcional.